Soy el doctor Carlos Rencoret del Valle. Soy ginecobstetra, pero mi especialización está en el área de la oncología mamaria. Yo soy experto en oncología mamaria y al mismo tiempo actualmente dedicado en los últimos años también al tema climaterio, y ostento el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio hoy. Perfecto. Doctor, hoy día nos interesa hablar sobre el manejo actual de la osteoporosis posmenopáusica. En pocas palabras, ¿qué es la osteoporosis posmenopáusica? La osteoporosis posmenopáusica, primero, es bien interesante porque es una enfermedad silente, se considera una enfermedad silenciosa, y está caracterizada por una alteración del esqueleto, ¿ya? En lo cual disminuye la masa ósea, ¿ya? Producida por la menopausia. La menopausia es un gran protector del hueso, ¿ya? Los estrógenos son un gran protector del hueso, y al momento de producirse la menopausia, al caer los estrógenos, se empieza a producir una reabsorción acelerada del hueso, con lo cual se empieza a producir un daño en la estructura ósea que produce, como le digo, reabsorción ósea, fragilidad del hueso y al mismo tiempo un mayor riesgo de fractura, ¿ya? Actualmente, ¿cuál es el tratamiento para tratar esta enfermedad en Chile? Existe tratamiento de prevención y tratamiento propiamente tal de la fractura. O sea, la osteoporosis, el objetivo principal de la osteoporosis es evitar la fractura del tratamiento de osteoporosis. Pero también cuando ya hay osteoporosis y fractura asociada, obviamente va a tener que estar el manejo de la fractura y el manejo de la osteoporosis para evitar fracturas nuevamente. Porque el problema está en que las mujeres y en general los pacientes con osteoporosis, que la gran mayoría son mujeres, una de cada 5 personas que tienen osteoporosis no son hombres, son mujeres, ¿ya? O sea, de 5 a 1 es la relación, ¿no es cierto?, mujeres a hombres. Entonces, al ser tan frecuente en la mujer, ya se da la circunstancia de que la osteoporosis puede estar asintomática, como es lo habitual, o puede, obviamente por la fragilidad ósea, provocar una fractura. Entonces nosotros tenemos dos situaciones. La primera situación, paciente osteoporótico sin fractura o con riesgo de osteoporosis y sin fractura, y ahí se hace el tratamiento para corregir esa osteoporosis, ¿no es cierto?, y evitar la fractura. Pero también está pacientes que ya tienen fractura, o de columna lo habitualmente, o la más seria, que es la fractura de cadera, que se ve en personas ya mayores, mujeres mayores habitualmente. Y en ese grupo, además de tratar la fractura, hay que corregir esa osteoporosis, porque si no, la posibilidad de complicaciones asociadas y de nuevas fracturas se multiplica muchísimas veces. De hecho, hay un tema muy interesante que la gente no conoce. La osteoporosis mata tanto o un poco, mucho más que el cáncer de mama, mata mucho más que otras enfermedades como la diabetes, mata casi tanto como las enfermedades cardiovasculares. Está medido hoy día que por cada fractura de cadera que se produce, ¿ya?, en el primer año de seguimiento, el 20% de las personas que sufrieron una fractura de cadera se mueren. El 20% en el primer año. Y el 80% de los que sobreviven quedan con alguna alteración o impedimento físico, que puede ser de distinto grado. Impedimento físico que puede llegar, por ejemplo, a personas que no pueden volver a caminar, y que son el 40% de las personas que se salvan, ¿ya? O sea, no estamos hablando aquí solamente de que la persona por osteoporosis es una fractura y eso le arreglamos la fractura, no. O sea, incluso hay una relación directa con mortalidad y con alteraciones físicas permanentes, ¿no es cierto? Y con alteración de calidad de vida, porque una persona que queda postrada en cama o en silla de ruedas, ¿no es cierto?, con bastones el resto de su vida, obviamente que claro, o sea, no es solamente, claro, mire, yo tengo una osteoporosis, me fractura, arreglo la fractura y salgo bien de esta. No. Ok, doctor, para ir concluyendo la entrevista de hoy, ¿cómo podemos prevenir que ocurran todas estas cosas que nos estaba comentando?
Bueno, siempre nosotros hablamos que antes de empezar tratamiento farmacológico y todo esto, y este tipo de eventos ya más complejos, calidad de vida. Calidad de vida, eso significa vida saludable, ¿no es cierto? Ejercicio, el ejercicio protege mucho la osteoporosis, ¿no es cierto? Buena alimentación. Si una persona tiene mala alimentación y tiene un índice de masa corporal muy bajo, o sea, una persona muy delgada, tienen un hueso de mala calidad también. Y por lo tanto, cuando ya llegan a la menopausia, que es cuando se empieza a producir una destrucción rápida del hueso, no es lo mismo un hueso de buena calidad que viene de buena calidad a un hueso que ya viene con una debilidad propia de su mala alimentación o de condiciones de vida que no sean favorables. Un factor importante en cuanto al riesgo de osteoporosis está en las cosas que uno puede cambiar, ¿no es cierto? Es la ingesta de alcohol, el cigarrillo, ¿ya? Influye también, ¿no es cierto?, en aumentar el riesgo de osteoporosis. Y, bueno, enfermedades concomitantes, la gente que usa medicamentos. Un medicamento o unos medicamentos muy utilizados hoy día en las mujeres son los corticosteroides, los corticoides. Los corticoides son grandes productores de osteoporosis. Entonces, obviamente que uno tiene que estar pendiente que si esa persona está usando corticoides, que un porcentaje no menor de mujeres alrededor de los 50 o más años tienen algún tipo de alteración articular, artrosis y artritis, están con corticoides, esas personas per se, además de la descalcificación que se produce por la falta de estrógeno, por la menopausia, porque la menopausia produce una destrucción ósea muy rápida. Agrégale a eso medicamentos que aumentan todavía eso y por lo tanto uno tiene que estar preparado y pensando que esa persona va a hacer una osteoporosis y por lo tanto uno tiene que prevenirla y tratarla, ya sea en la etapa de osteoporosis si la encuentra en este momento o en lo que se llama etapa previa que se llama osteopenia, que es en realidad el paso anterior a la osteoporosis. Perfecto. Nos ha quedado todo muy claro. Agradecerle su tiempo, doctor, y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Quizás sí, lo otro que habría que comentar, ¿no es cierto? Al final es que una vez que ya tenemos medidas generales de calidad de vida, existen hoy día una serie de fármacos, ¿ya?, que son necesarios de utilizar para corrección de la osteoporosis. O sea, cuando ya está la osteoporosis declarada, a pesar de todas las medidas que tú puedes hacer de tipo general, están una serie de tratamientos que son altamente efectivos y para prevención de osteoporosis lo que más se recomienda es el tratamiento hormonal sustitutivo en la mujer posmenopáusica y después existen medicamentos muy muy efectivos para el tratamiento ya de la osteoporosis como son por ejemplo los bifosfonatos, como son algunos medicamentos como el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que anda muy muy bien hoy día, y hay otros medicamentos que son un poco más complejos y más caros de uso, que no tienen uso masivo. Lo otro muy importante es el aporte suplementario de calcio y vitamina D en estas mujeres para apoyar el efecto de los medicamentos. O sea, los medicamentos tienen que ser utilizados y asociados a un soporte de calcio y vitamina D concomitante, porque si no, el efecto se pierde. Entonces el tratamiento va a ser un poco por mejorar calidad de vida, mejorar situaciones de riesgo, ¿no es cierto? Como les decía, medicamentos, falta de ejercicio, sedentarismo, fumar, la obesidad también es un problema, ¿ya? Entonces, eso es uno. Y lo otro ya son fármacos, Principalmente la toma de conciencia, ¿cierto? Es lo que tú estás finalmente llamando. Exactamente, porque como es una enfermedad silenciosa, ¿ya? Es una enfermedad que no da ningún síntoma. ¿Cuándo da el síntoma? Cuando ya te fracturaste. Y cuando ya te fracturaste llegaste tarde. Entonces, y es una enfermedad que afecta hoy día a millones de personas en el mundo, ¿ya? Hoy, en el mundo, hay más de 9 millones de fracturas osteoporóticas por año en el mundo, ¿ya? Se produce una fractura osteoporótica en el mundo cada 3 segundos. O sea, eso es mucho más que los cánceres de mama, que otro tipo de patología, que dice, bueno, si no, eso es... Bueno, la osteoporosis además es la enfermedad del futuro. ¿Y por qué? Porque esto es una enfermedad que viene asociada a la edad. Y por lo tanto, nuestra situación etaria en el mundo ha ido cambiando, ¿no es cierto? Tenemos población de más edad hoy día, viva,
¿no es cierto? Y eso entonces nos está creando un problema incluso de salud pública en el futuro. Y hoy día ya la tenemos, pero imagínate lo que va a pasar hoy día en 20 o 30 años más, ¿no es cierto?, en cuanto a que la población ha aumentado, pero violentamente, en mayores de 50 o 60 o 70 años, y esas personas están claramente muy propensas al riesgo de fracturarse por la osteoporosis. Por lo tanto, es un problema de salud pública que tiene que ser manejado incluso a nivel mundial por los organismos de salud correspondientes. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo y será hasta un próximo momento. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, gracias.